¿El pago ético, qué crees tú de eso? Yo creo que es un tema importante en la ética del psicólogo. Una de las cosas que yo aprendí es que tú tienes que cobrar algo que te incomode. Acaban de mencionar eso de supervisión. Eso es nuevo para mí. ¿Hay consejos que le podrían dar para que cuando esté yendo por primera vez a una terapia... Claro, ¿cuáles son los indicadores para decirte que tú estás en un buen lugar? Exacto. Con un buen profesional. Que lo más importante en un proceso y en un éxito de una terapia psicológica es el vínculo. Cobro, para los psicólogos siempre es algo incómodo. Es incómodo. Que me tocó en una situación donde sentí estoy pagando por algo y no estoy recibiendo por lo que estoy pagando. ¿Qué es lo que te apasiona de nuestra profesión? Yo creo que tiene que ver quizás con poder hacer sentir a las personas que tienen un lugar, un espacio para ser quienes son, para expresarse. En el caso de los niños, verlos, que se sientan vistos. ¿Qué te motivó a hablar de la ética? Hola, nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo. Hoy día estamos con la presencia de la Pilar Salaquet, que está aquí, y estamos también con Nico Alcayaga, que detrás de cámara hoy día se suma con nosotros para hablar un tema de su interés que nos parece súper interesante, que tiene que ver con la ética en la psicología. Entonces vamos a tener un capítulo especial de una conversación, ojalá lo más amena posible, quizás opinemos distinto. Acuérdense que este programa se llama Compartiendo Criterios, podemos pensar distinto y que está súper bien, y nos encanta tener también diferentes experiencias, opiniones, así que feliz de tenerlos acá. Gracias por ver este programa una vez más, por compartirlo con los que les hace sentido y también por escucharnos, pues nosotros acá al menos lo pasamos muy bien, así que felices de tenerlos detrás de cámara una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Gracias, Julio, por la invitación y Nico por recibirnos acá. Gracias por el interés también en querer estar con nosotros. ¿Qué tal tú, Nico? Yo bien, acá creo que tengo todo bajo control, así que me puedo relajar y conversar nomás. O sea, olvídate que te vayas a relajar, tenés dos psicólogos enfrente que estudiamos no sé cuántos años para analizar las personas, ya sacamos el perfil rápidamente. No sé si es ético eso o no, pero bueno, es lo que, es lo que hacemos. Que no se preocupe, ¿cierto? Mientras no haya un pago, yo no trabajo. No hay boleta. Es verdad. ¿El pago ético, qué crees tú de eso? Yo creo que ese es un tema importante en la ética del psicólogo. Sí, pues. O sea, en mi opinión, como paciente, porque obviamente no tengo, supongo que es la transacción al fin y al cabo, sí, es una ayuda que ustedes están entregando al paciente, pero es un servicio que le están entregando al servicio. O sea, merecen su pago, pero a la vez el paciente tiene derechos a exigir su servicio bien hecho. Efectivamente, sí, de hecho a veces hay tema con eso porque hay psicólogos que están dispuestos a atender gratis y en realidad lo que te enseñan es que siempre debiera haber un pago de por medio. Ahora, ¿cuánto es ese pago? Es variable y ahí está el tema ético. También. O sea, hay una realidad de este país, o sea, del mundo. Yo creo que la salud mental es hasta considerada un privilegio porque no es accesible para muchos. ¿El cual? O sea, me imagino que debe ser una minoría de la población del país que realmente tiene acceso a... O sea, si tú quieres pensar en una atención de calidad, claro, con un profesional detrás, sí, o sea, eso tiene su costo y aparte, en el caso nuestro, nosotros también nos vamos perfeccionando en el camino, o sea, seguimos estudiando, seguimos estando al tanto de las últimas tendencias, idealmente nos supervisamos en el mejor de los casos, porque también hay una responsabilidad como profesionales de estar al tanto y ya cuando uno tiene más experiencia, tú supervisas otros casos y también vas viendo cuánto es el cobro, etcétera. Por ejemplo, en el caso del cobro, una de las cosas que yo aprendí es que tú tienes que cobrar algo que te incomode. ¿Por qué algo que te incomode? Porque si te incomoda, te va a importar. Y si te importa, lo vas a hacer bien. Por ende, el precio que tú cobras es algo que tú consideres que representa, por un lado, un respeto a lo que tú has hecho en tu carrera profesional y por otro lado, que te obligue y te incentive a dar un buen servicio. O sea, no lo había pensado de esa forma, sí, claro. O sea, estoy cobrando tanto, me están pagando esto, entonces tengo que entregar algo que valga ese precio. Tal cual. Por ejemplo, yo me acuerdo haber ido de un psiquiatra en Santiago y cobraba en su minuto, esto fue hace varios años atrás, un monto que era bastante alto, acorde a los psiquiatras buenos. Y llego a la consulta y era una consulta oscura. No tenía ahí agua o un café, el baño, mira, ni siquiera me acuerdo si entré al baño, pero la sensación era
¿cómo te cobra esto? Y no tiene un servicio acorde a eso. Y me quedo dando vueltas y dije, cuando yo sea psicólogo y tenga mi consulta particular, en ese minuto era psicólogo, me voy a preocupar especialmente de estos detalles, cosa que la persona que pague siente que hay una respuesta a su pago. O sea, en el fondo, es como cuando tú vas a un hotel. Y decís ya, o sea, pago lo que me alcance cuando tengo poca plata y estoy de mochilero o lo que sea, pero si tengo plata y puedo pagar por un buen hotel, obviamente voy a exigir muchas cosas. Bueno, va por ahí. Sí, de todas maneras. Y claro, las personas, los pacientes o los clientes, como les llaman algunos. Desde la psicología laboral. Uh-huh. Y el coaching. Claro, uno cobra, ¿no es cierto? Y a veces piden rebaja, por ejemplo, porque a mí me pasa que a mí me gusta cobrar y también que sea accesible a las personas para que lo puedan mantener también, porque uno requiere un cierto tiempo que no es menor muchas veces, de varios meses, o sea, mínimo 3 quizá, generalizando, obviamente siempre hay de todo. Y entonces si no lo va a hacer sostenible porque es demasiado alto, ahí uno entra a pensar. Entonces ya, uno define su tarifa y además, como decía Julio, todo ese dinero que uno cobra no va todo para uno. Hay que pagar la consulta que uno está arrendando, las cuentas, los gastos comunes, la del supervisión espacio. que dice Julio, que yo por lo menos me superviso toda la semana y ese es otro costo. Acaban de mencionar eso de supervisión. Eso es nuevo para mí. Como que... Sí. Que al tiro llego ahí. Y además también ahora los impuestos de la boleta. O sea, de verdad lo que uno cobra no es... Finalmente no llega todo eso para el bolsillo. Y esos son gastos que uno tiene que el paciente no ve. Y que es entendible, ¿no es cierto? Que no se vea. Pero hay veces que amerita explicarlo, sobre todo cuando uno le piden descuento. Es como, pucha, lamentablemente no puedo. Y la implementación de la consulta. Además, yo ocupo mucho material, o sea, yo en mi consulta he invertido cualquier cantidad de materiales porque yo soy infanto juvenil, entonces necesito juegos, soy psicoterapeuta de juegos. Entonces tengo que tener una consulta bien equipada, no es solamente 2 sillas como en el caso de los adultos. Pero en el caso de los adultos también lo que dice Julio es muy importante, un lugar acogedor, bonito. También me pasó una experiencia que llegó un psicólogo muy caro y era un espacio así, pero enano, lleno de diplomas colgados, las sillas crujían, no era cómodo de estar, la sala de espera sin luz natural. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Por último, claro, si está cobrando tanto, recibirnos bien. Y existe esa realidad, Existe. Más de lo que uno quisiera. Y pasando a tu pregunta, Nico, de la supervisión, es que, como dice Julio, se supone que todo psicólogo que hace clínica se supervisa con otro psicólogo los casos que uno está atendiendo. Es como poner un tercero ¿Cómo lo explicaría? Sí, de hecho, por ética profesional, la idea es compartir un caso para que uno mantenga un juicio de realidad conservado y acorde. También. Que sean, por ejemplo, tú puedes estar haciendo una intervención que te parece bien y te hace mucho sentido, pero puede que cuando lo supervises alguien te diga, oye, pero ojo con esto. O sea, es un niño, por ejemplo. O recuerda que tiene una historia para atrás y estás repitiendo lo mismo. ¿Por qué no haces esto mejor? Sí. Y uno va compartiendo, bueno, como el nombre de este programa, compartiendo criterios. Uno va compartiendo criterios y es una responsabilidad. Y también a veces a mí me pasa como estar segura de lo que estoy viendo, por ejemplo, que yo a veces aplico pruebas proyectivas que después, ¿no es cierto?, uno las analiza y eso te da información de los pacientes que después uno tiene que devolver. Entonces, antes de hacer esa devolución, a mí me gusta supervisarme. Es como, ¿está bien lo que estoy viendo? ¿Se me están yendo detalles? ¿No? Que son generalmente, por lo menos en mi caso, psicólogos con el doble experiencia que yo. Claro. Que no siempre tiene que ser así. Esa parte no lo sabía que era como normal que se hiciera. O sea, es un tema, de hecho, muy ético. O sea, tiene que ver con nuestra responsabilidad el tema de supervisar. No es que esté mal o que sea poco ético si tú no te supervisas, pero lo que debiera corresponder, en el caso independiente de tu experiencia, es compartir casos clínicos en un contexto privado. Y ese contexto se llama supervisión y que incluye psicólogos, puede incluir algún psiquiatra quizás, pero del ámbito de la salud, y yo creo que esos 2 especialistas, y hasta ahí nomás me quedo.
O sea, y un psiquiatra ni siquiera, de hecho ahora sí lo pienso bien. En el caso si es que el paciente necesita o está con, lo que pasa algún que, medicamento. claro, lo que pasa es que pienso Claro, pero ahí ya es más un trabajo en equipo, que uno conversa con el psiquiatra. Que de hecho cuando uno estudia, por ejemplo, cuando se supervisan casos clínicos abiertos, tú tienes un equipo médico. Entonces, a veces incluso hay un doctor, está el psiquiatra también, está el psicólogo, puede que haya un asistente social. O sea, se trabaja en equipo. Claro. En el caso de los niños, quizá hay alguna psicopedagoga, puede que haya alguna reunión en el colegio, efectivamente. O sea, es mucho más importante y responsable lo que uno puede dimensionar e imaginar si uno no conoce este trabajo. ¿Qué tan común es que se haga? Como dijiste, es una responsabilidad, pero una realidad de la psicología en Chile que fue chocante para mí, que yo venía con una percepción estadounidense de la psicología porque por televisión, películas y eso, entonces que había alguna entidad reguladora de psicólogos que había que sacar licencia y que si cometías alguna falta podías perder la licencia y no podrías ir ejerciendo. Eso no existe acá. Yo diría que sí. No, te lo digo objetivamente, eso no existe acá. Yo pensé que, el Colegio de Psicólogos de Chile, entiendo que... pero la persona puede seguir atendiendo. Exacto, claro, bueno, sí, cierto. Lo más que te pueden hacer es chao para afuera, pero puedes seguir atendiendo a nosotros gente. Tenemos un rol en la Superintendencia de Salud que alguien te puede buscar, sobre todo los psicólogos clínicos. Ahora, que ese número, en el fondo, alguien lo revise y vea si tú estás capacitado y te permiten trabajar, no sé qué tanto claro, porque igual nuestra profesión, como más funciona, es por derivación. Por el boca a boca. Por el boca a boca, porque un paciente quedó contento y te recomendó, y mucha gente llega con harta expectativa y uno dice, uy, no hay psicólogos buenos ni malos, hay como psicólogos para cada persona finalmente. Sí, de hecho, eso es una cosa a la cual quería yo llegar con esto, porque más allá de hablar de la ética de psicología, es dar consejos al prospecto paciente que saber para sacarle mejor provecho a un tratamiento, porque, por ejemplo, voy con un psicólogo y recibo cero información realmente de su especialidad, de cuáles son las otras especialidades que existen, cuáles son mis opciones. Que uno eduque al prospecto. Claro, es como... Porque siento que cada psicólogo asumía que el paciente ya sabía la diferencia de distintos psicólogos y... Como tu disciplina, orientación. Sí, claro, y... Un factor importante es cómo saber si este psicólogo me sirve o no me sirve, si es para mí o no. Entonces, que eso se puede demorar en uno poder determinar eso y al final va lo que decíamos que es caro la psicología, o sea, ir a terapia. Es una inversión importante. Porque ese proceso inicial puede ser bastante largo en encontrar la persona indicada. Porque entonces hay consejos que le podrían dar a una persona, así como para que cuando esté yendo por primera vez a una terapia, en qué fijarse, en qué darse cuenta, en qué hacer. Claro, ¿cuáles son los indicadores para decirte que tú estás en un buen lugar? Exacto. Con un buen profesional. Y que va a cumplir con tu expectativa de acuerdo a la necesidad que esa persona tiene. Justo un punto súper importante, porque las expectativas es muy importante diferenciar entre lo que uno quiere, piensa y que desea que ocurra, porque me imagino hay muchas personas que van al psicólogo pensando, esta persona me va a solucionar la vida. Tiene la varita mágica. Claro. Yo he hecho muchas veces la consulta, digo, acá esto no es una ferretería emocional. Si tú quieres que yo te solucione el tema, no es el lugar. Ahora, si quieres que trabajemos juntos en ver lo que tú tienes, que se consideran las herramientas, ahí sí vamos y feliz de acompañarte. Claro. Pero uno tiene que ajustar expectativas, efectivamente. La varita mágica, es cierto. La buscan. De hecho, sí, eso fue un aprendizaje para mí. Como, claro, al final yo soy el que tiene que hacer el trabajo y nada más estoy buscando una persona que me ayude a hacer eso. ¿Qué tengo que hacer? No, es como... Yo creo que ahí, respondiendo a tu pregunta, cuando uno pregunta, antes de, ¿no es cierto? Estoy buscando un psicólogo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? ¿No es cierto? Cuando generalmente las personas le preguntan a amigos psicólogos eso, ¿no es cierto? Para ver quién le puede recomendar.
por ejemplo, yo participo en un WhatsApp de red de salud mental, el de la región y también uno en Santiago. También. Y ahí ponen aviso. No sé quién me pregunta por psicólogo con experiencia o expertise en duelo o en separaciones o en lo que sea, ¿no es cierto? Y ahí la persona contesta, sí, yo trabajo. Como importa mucho la información que uno le dé a esa persona que le está preguntando por un psicólogo. Como buscas algo más breve o algo más que te quieres analizar, ¿no es cierto? O quieres resolver algún problema puntual. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuántos recursos? Son demasiadas preguntas ¿Quieres para a poder alguien dar mayor? ¿Quieres a alguien de Chile? Claro. Esto me recuerda a un caso específico, un amigo que estábamos hablando del tema y él comenta así como que tenía el interés de ir a un psicólogo, pero como de forma general, así como nada simplemente para ir y, no sé... Como un médico general. Claro, como que él tenía... Alguien que te oriente. No, pero tenía la idea como debería ir al psicólogo, o sea, como... Bueno, entonces, a eso nosotros tenemos dentro, hay un psicólogo que es Prochaska que habla de las etapas de cambio y ahí estarían precontemplación o contemplación, si es que... Claro, ahí yo le expliqué que, bueno, si vas a ir a un psicólogo, tienes que tener... claro a qué vas a ir. Sí, o sea, porque y Clemente eran, te van a preguntar por qué... Porque estás acá. ¿Por qué estás acá? ¿No es cierto? Entonces, pero el mismo psicólogo te puede decir, yo creo que yo no soy la persona indicada para ti. ¿No? Yo creo que tengo un colega que te podría ayudar mejor. Pero eso igual, claro, igual hay un costo de por medio que tuviste que ir a una primera consulta, pero que finalmente también ayuda a llegar a la persona indicada. Mientras más claro tengas lo que necesitas y lo que quieres, es más fácil poder encontrar a ese profesional indicado. Y pasa mucho que la otra vez se dio en el WhatsApp de la red de salud mental de la región, que ahí también entra la ética, y una persona lo expuso, como el psicólogo tiene la expertise que le están solicitando o solamente quiere pacientes. ¿No? Entonces acepta, sí, yo trabajo y finalmente te empiezas a encontrar con colegas que son especialistas en todo. Y uno dice, pero ¿en qué momento se especializaron en cada una de estas cosas? Que es duelo, que separación, trauma complejo, acoso, claro, abuso, depresión, violencia intrafamiliar, etcétera. Y a todo dice que sí esa persona. Sí, yo lo recibo. Yo muchas veces a mí me han preguntado, mira, tengo este caso. No, yo no veo eso. Pero te recomiendo a esta persona, por ejemplo. Claro. Que ahí también entra la ética, porque es, ¿no es cierto?, no recibir a ese paciente, que es de lo que uno vive, pero se supone que, por lo menos en mí, la ética funciona así, es como el protagonista es el paciente. Uno quiere, ¿no es cierto?, ayudar a esa persona. Si no lo puedo hacer yo, que lo haga otro. Claro. Y doy un paso al costado y todo bien. Entonces ahí, ¿cómo haría un paciente si es que le toca a algún psicólogo que está buscando pacientes nada más? Sí, es que a veces, por ejemplo, también hay gente que está dispuesta a ir aprendiendo con el psicólogo que le toque. O sea, hay casos que realmente pueden ser muy específicos y dice, no, yo enganché contigo, me caíste bien, y aunque uno le explique, oye, yo en verdad no me dedico a esto, pero ¿estáis dispuestos? Te dicen. O sea, si quería intentarlo, sí, pero en el fondo, pero ajustáis la expectativa. Y es transparente. Efectivamente. Hay transparencia. Claro. O sea, por eso nuestro rol es súper importante, porque uno puede tener enfermo, por ejemplo, un paciente eternamente. O sea, un paciente que tú le dices, no, mira, yo veo esto otro. O sea, uno lo puede tener mucho tiempo en terapia, convencido de que está enfermo, que necesita ese espacio. Entonces, por eso depende mucho justamente de lo que decís tú. O sea, el responder las preguntas que tenga el paciente para poder orientarlo y para decirle, oye, esto es lo que necesitas tú, es clave. ¿Y cuáles serían esas preguntas? Porque me imagino que hay mucha gente que no sabe qué preguntar a un psicólogo cuando de repente ya, digamos que va al psicólogo porque está teniendo algún problema emocional, por dar un ejemplo, pero no, más allá de eso no sabe qué... Mira, en general, no sé si compartís también el mismo criterio, pero mucha gente elige por plata.
O sea, no le importa tanto la tendencia al psicólogo, etcétera, sino que ven los comentarios, tiene muy buena empatía, engancha bien, es responsable. ¿En dónde uno puede encontrar comentarios de psicólogos? O sea, en Encuadrado, por ejemplo. Sin ir más lejos, Encuadrado, plataforma chilena que reúne a los profesionales de la salud. La primera vez que escucho... yo no estoy en Encuadrado, la he oído hablar, pero yo sigo a la antigua con mi agenda aquí. O sea, yo al final de mes estoy con la calculadora. Sí, Encuadrado lo que hace es apoyarte en todo lo que es el trabajo burocrático que tiene que ver con el agendamiento, los cobros, las boletas, etcétera. Y es súper útil, porque finalmente es como que tuviera... Una plataforma. Es una plataforma, pero anda bien porque también va armando comunidad. Y ahí yo lo que me he dado cuenta es que la gente busca por la estrellita y las evaluaciones tipo Google y dice, ya, este tiene un montón de comentarios, entonces ya, este me tincó. A mí me ha pasado varias veces que llega alguien y me dice, no, te elegí porque leí y me pareció bien, me gustó la foto, lo que sea, pero no dice, ya, pero ¿qué estáis buscando? O sea, buena onda que llegaste por eso, ya, de acuerdo, Me gustó bacán. Es que hay de todo. Me dio risa que me gustó la foto. Entonces... Es que hay gente que llega por eso también. Entonces ahí hay que tener ojo porque, por ejemplo, los psicólogos también somos seres humanos, también tenemos que pagar cuentas, también tenemos nuestras cosas. Entonces obviamente va a ser muy tentador recibir a alguien cuando uno está en una temporada más baja o ha tenido un momento donde no ha llegado muchos pacientes. Obviamente es como que rico. Y aparte que el psicólogo le encanta trabajar en lo que hace, ¿cierto? Uno feliz de poder acompañar a un paciente, ayudarlo y sobre todo verlo recuperar su bienestar y que salga adelante. Uh-huh. Entonces, ahí está como lo paradójico es, lo recibo o no lo recibo, querrá o no querrá, ya me eligió a mí, pero nosotros también podemos elegirlos como pacientes. Entonces, son temas que son complejos. ¿Y cuáles son los indicadores? A mi parecer, el que te sientas cómodo, que te sientas bien. O sea, hay un estudio que decía que lo más importante en un proceso y en un éxito de una terapia psicológica es el vínculo. Y con vínculo me refiero a la relación con el paciente y es el 80% del éxito de la terapia. O sea, podría ser que alguien que sea ingeniero ayude a otra persona. Obviamente acá en el contexto psicológico también influye la línea terapéutica. Y eso influye un 10%. Y hay otros detalles también como la ubicación, el horario y la expertise. Y ahí llegamos al 100%. Pero el vínculo es clave. Pero tratando o sea, estoy totalmente de acuerdo con Julio que el vínculo terapéutico es tremendamente relevante y eso es muy subjetivo, ¿no es cierto? Y te desayunas finalmente. O sea, depende de lo que pase en esa primera sesión y en las que siguen. Como a veces quizás te vas a demorar en llegar a la persona, ¿no es cierto? Pero ¿con qué preguntar, dices tú? Como, ¿cómo llegar a ese profesional para no tener que darme la vuelta tan larga? Claro. ¿No? Y ¿cómo llegar a esa persona? O sea, piensa cuando tú le estás diciendo lo del boca a boca. O sea, si alguien tiene una buena experiencia, oye, me atendí con tal persona, uno tiene la expectativa de que va a tener el mismo resultado. Entonces, una de las preguntas que podría ser, ¿en qué te ayudó? O sea, si alguien me está recomendando un psicólogo, ya, pero ¿en qué te ayudó? ¿Cómo fue? Indagar, o sea, ponerse muy policía de investigaciones y hacer preguntas. En el fondo, oye, ¿qué línea terapéutica utiliza? O sea, por ejemplo, la mía, que es la estratégica breve, nosotros tenemos un margen de 4 sesiones en donde si el paciente no enganchó, uno tiene que decirle, oye, ¿sabéis que probablemente no vamos a avanzar mucho más de lo que ya intentamos? No, pero es que estoy súper entretenido, me ha servido, me gusta el horario, por ejemplo. Me acomoda porque las boletas me las reembolsa bien en la plataforma. O me queda cerca. ¿Sí? O sea, cosas que uno se inquieta como profesional porque sí, ¿dónde está el amor propio? ¿Dónde está el criterio? Claro. Como para buscar la sanción. Entonces, y ahí es donde en cierta forma la situación nos puede poner muy incómodos como profesionales porque uno tiene que hacerse responsable y cargo. Claro, ¿sí? Lo cual no lo hacen mucho. No, o sea, efectivamente no. De hecho, algo que te he escuchado muchas veces mencionar, esa es tu forma de trabajar, que las primeras 4 sesiones y no ha habido algo... Y a mí a veces me dicen que soy poco rentable porque saco a los pacientes rápido, claro, pero es porque me importa. Es porque creo que la persona tiene que hacerse cargo. Si está pasando que no está ocurriendo lo que debiera ocurrir, que la persona sienta rápidamente un alivio, una contención, etcétera, no es el lugar. ¿Sí? Y esas primeras 4 sesiones son clave en esta línea. Entonces ahí ¿sí? podríamos decir una cosa específica, que si es que el terapeuta no
no tiene esa perspectiva, pero para los pacientes. O sea, si en 4 sesiones por lo menos no has sentido que te ha aliviado, que te moviliza algo. Claro, que te remueve, que te cuestiona. De hecho, es súper importante lo que estamos hablando porque las 4 sesiones es justamente lo que ocupan las ISAPRES para reembolsar boletas. O sea, un paciente normalmente, o sea, su permanencia en un proceso terapéutico, el promedio, son 4 sesiones. O sea, obviamente nosotros nos ponemos muy nerviosos con esto porque en 4 sesiones, ¿qué tanto podía hacer? No, o sea, recién estáis conociendo un proceso de evaluación diagnóstica de ir a tomarte por lo menos 4 sesiones. O sea, que incluye aplicación de prueba, entre otras cosas. O sea, uno puede tener un muy buen ojo clínico, pero aún así, aunque diga, oye, ya sé cómo solucionarlo, pues los psicólogos a veces tienen esas ganas de, listo, tengo que solucionarlo. Y un gran error. O sea, el que tiene que solucionarlo es el paciente, no tú. O sea, a veces te tenés que comer el comentario para que él saque la conclusión. Para que él se dé cuenta. Porque si él hace el clic y se da cuenta que puede, ya no queda dependiente de ti. Si tú le solucionas el tema, y esto aplica para la IA en general, siempre va a depender del otro y va a sentir que necesita otro. Y uno tampoco es un consejero, además. ¿No es cierto? Para eso están los amigos, tu familia, para pedir consejo. Claro, sí, entendible perfectamente. Yo he estado en la situación donde siento así como que sabes lo que pasa, pero no me lo estás diciendo. Entonces, como que también hay ese lado como que, o sea, ya no me tienes que decir qué hacer, pero si ves algo, ahí, por lo menos explícame lo que estás viendo. Sí, no, pero eso sí se muestra. Ahí a mí me gusta a veces, o sea, no es que me gusta, a veces está la necesidad de mostrar, ¿no es cierto? Como dices tú, porque para eso también van, ¿no? Necesitan esa opinión, más que consejo. Claro. Entonces, claro, ahí uno puede mostrarle ciertas cosas al paciente, pero para trabajarlas. Sí, y en el caso, Nico, por ejemplo, que tenís esa situación, en el coaching, por ejemplo, se ocupan preguntas poderosas y uno puede ser súper o sonar muy irónico, pero haces preguntas que movilizan al paciente a que se dé cuenta y tome conciencia. Si el tema está en que a veces eso no ocurre y no ocurre en varias sesiones. Entonces tú vas ocupando ejemplos, pero vas movilizando a la persona y le vas ayudando a que tome conciencia y que se haga cargo de su vida. Por ejemplo, lo mejor que nos puede pasar a los psicólogos, paradójicamente, es que un paciente se dé de alta y que te avise. O sea, que haya un proceso, que se cierre. O sea, y ocurre justamente lo contrario. Los pacientes se sienten incómodos porque creen que al psicólogo le va a caer mal o se va a sentir ofendido de que tú le digas que se siente bien. Que ahora quiere aplazar las sesiones, por ejemplo, que es un indicador de un buen proceso. Cuando un paciente ya siente aburrimiento o ya cree que no tiene que más trabajar, ahí es donde uno tiene que mostrarle y felicitarlo. Oye, mira cómo te sentí ahora, mira cómo llegaste. ¿Sí? He tenido experiencias de gente que he conocido que, o sea, supongo que de cierta forma se entregan al terapeuta, como que la persona me va a decir cuando estoy lista y como que supongo que hay un concepto de como que esperando que me digan que ya me dan de alta o como se llame, lo cual a mí siempre como que no encuentro nada que ver. Si al final uno está pagando por una ayuda y uno es el que determina si me ha servido, si necesito seguir, si es que no o sea, supongo que también hay que tener nivel de conciencia de uno mismo para saber. Pero igual para eso ayuda mucho establecer objetivos terapéuticos con el paciente, ¿no? Desde un principio, ¿no? Y cada cierto tiempo ir evaluando en qué estado están esos objetivos. ¿No? Sí, yo ya siento que están cumplidos. Ok, ¿hay más? ¿Hay más preocupaciones? Sí. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, ocupa mucho eso, como del nivel del 1 al 10, tú llegaste en 4. ¿Cómo crees tú que te vas a sentir cuando estés en el 5? Ya, por ejemplo, si ahí llegó y se siente un 9, ¿qué falta para llegar a un 10? O también yo ocupo una idea que ya, tú llegaste por un dolor de cabeza, pero te diste cuenta que tenías colon irritable y que tenías otras cosas. Ya tratamos el dolor de cabeza. ¿Quieres realmente tratar esto otro?
o podemos dejar cerrado esto y tú decidir si quieres seguir avanzando. Un proceso terapéutico debería ser algo para honrar, o sea, para felicitar. Y yo siempre digo, o sea, hay que tener mucho coraje para iniciar un proceso psicológico, hay que ser muy valiente. Efectivamente, y para sostenerlo económicamente y con compromiso. O sea, hay también una persona que está trabajando contigo. O sea, yo, por ejemplo, valoro mucho cuando un paciente te avisa que no va a ir. Y le digo, o sea, que tú me avises, por un lado está la consideración para que yo no me quede esperándote, pero también para que yo pueda decirle a otro paciente que quizás está esperando una hora pronta porque está en una crisis o porque quiere seguir trabajando, que está a ese horario disponible. O sea, acá hay un cuidado de ambos. Por eso el encuadre, que es lo que normalmente hacemos en la primera sesión, es donde uno marca los límites y dice un montón de cosas. Por ¿cierto? ejemplo, ahí yo digo que si a mí que para cancelar una hora o para cambiarla me tienen que avisar con mínimo un día de anticipación, si no yo les tengo que cobrar esa hora. Claro, o sea, es súper incómoda esa situación. De hecho, eso iba a decir, o sea, que por lo general existe esa política, entonces... Pero caché que no debiera ser así. O sea, debiera ser que el mismo paciente, sin que tú le digas, te diga, oye, en verdad no fui ayer, o por ejemplo, si hay el doctor y te hace un sobrecupo, o sea, tú le pagáis el sobrecupo, independientemente de que él no te lo vaya a cobrar o lo que sea. Acá lo mismo, o sea, hay un respeto por el trabajo del otro. Entonces, pongo un ejemplo que me pasó ahora reciente. Un paciente que necesitaba que le llenara un seguro complementario. Entonces me dice, y yo le digo, ya, anda, porque me había pedido un certificado, no, entonces le dije, mira, si es un certificado como un informe, o sea, para mí me toma el tiempo que me toma a veces una sesión, entonces lo cobro como una sesión extra. Me dice, ya, ¿a dónde te pago? Y yo le dije, pero espérate, si es un documento que es para el seguro, te lo lleno y eso es parte de mi trabajo. Entonces, después yo tenía el dilema, ¿debería cobrar o no debería cobrarle? El paciente tiene recursos, o sea, no hay temas de plata. Entonces yo puedo decir, ya, se lo lleno la primera vez, le cobro y después lo dejo. Pero ahí es donde está la responsabilidad ética, en donde yo le dije, oye, vamos a hablar de este tema en la próxima sesión, y le dije, yo me podría aprovechar fácilmente esto, porque tú además estás ahí dispuesto a pagar, pero no eso es lo que corresponde. Lo que corresponde es que yo haga mi pega y si tienes un seguro complementario que te va a ayudar a reembolsar la boleta y que te va a ayudar a pagar menos la sesión, en tu caso, dale. ¿Sabes? Pero si en el fondo tengo que hacer un informe o tengo que hacer una visita a colegio. En el caso de los psicólogos de niños, tenemos que ir a los colegios a una observación de clase, una observación del recreo, a hablar con el profesor jefe o con algún profesor que esté ahí, con las coordinadoras de ciclo. Bueno, o sea, psicóloga del colegio. La psicóloga del colegio. Hay muchas cosas que toman tiempo y no sé qué te pasa, pero que me imagino decir, pero el cobro para los psicólogos siempre es algo incómodo. Es incómodo, pero después uno se entera que los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales, todos cobran las visitas a los colegios, menos nosotros. Entonces uno dice, uy. Entonces ahora yo, claro, la primera visita al colegio es parte de mi proceso de evaluación, que yo lo necesito para completar, ¿no es cierto?, el diagnóstico. Pero si después tengo que ir por segunda vez, esa ya la empiezo a cobrar. Y eso también va dentro del encuadre. Y también funciona como un filtro, porque si no, también es como, oye, puedes ir al colegio y ya pierde el valor tu presencia en el colegio. Entonces, cuando tiene un cobro, ahí los papás, en mi caso, que yo veo solo niños, piensan si realmente es necesario que yo vaya al colegio. Porque si va a tener un costo, en cambio, si es gratis, que vaya nomás, pues sí. Sí, pues. Y a veces está el tema, claro, de la necesidad y qué tan importante es. Entonces, hay papás, por ejemplo, yo ahora estoy leyendo un libro de depresión en adolescentes. Y decía que a veces los padres no entienden todo lo que está pasando y por eso es muy importante el encuadre, el explicar y que vean el costo no como algo caro, sino que lo vean como una inversión. Yo creo que lo más caro es justamente la ausencia de salud. O sea, ¿cuánto realmente cuesta tu salud? Entonces, cuando alguien se hace cargo y tiene un proceso terapéutico, el psicólogo debiera ser para un momento, debiera ser para un chequeo, debiera ser una etapa. En algunos casos, como el psicoanálisis, toma un buen tiempo, además del costo económico y además de la frecuencia. El psicoanálisis normalmente son 2 a 3 sesiones, diría que 3 a la semana. Y normalmente un costo mucho más alto. Y como 5 años asistiendo. Exactamente. Mínimo. Entonces, es muy relevante ver qué es lo que necesita cada persona y por eso las preguntas son clave. Hay también un indicador que creo que corresponde al éxito de un proceso, que es la previa a la primera sesión. O sea, alguien con un llamado, con un WhatsApp o lo que sea, puede entender si el psicólogo es para esa persona o no.
Pero efectivamente uno lo decide. Yo ocupo mucho en la consulta que se motive la persona a hacerse cargo de su propio proceso y que también tenga la tranquilidad para buscar a otro profesional si es el caso. A mí me ha pasado tener deportistas, por ejemplo, me dicen, oye Julio, tú no eres un psicólogo deportivo, sí tenía experiencia mucha en deporte, pero necesito otra cosa. ¿Te parece? Y yo le digo de vuelta, ¿te parece a ti? Y ahí quedan como para adentro. Entonces, obviamente le agradezco el cuidado, le agradezco la consideración en preguntarme, pero valido esa emoción, valido la búsqueda y le digo, anda, ve, si te sientes bien, por ahí el camino, si te pasan cosas distintas a lo que tú tenías de expectativa, veámoslo en la siguiente sesión y ahí uno se va dando cuenta de lo importante que es nuestro rol en enseñarle a la gente lo que necesita y qué es lo que puede esperar también. Porque a mí también pues, me pasó una paciente, una argentina, vecina en su momento, que se atendía conmigo, atendía a una de las niñas y me dijo, oye, pero tú estás cobrando súper caro. Y yo le dije, es que te recuerdo que nosotros nos conocimos en tal momento, yo después de eso estuve estudiando, me siento mucho más preparado, estoy en un muy buen momento profesional y creo que eso se acorde a lo que yo soy hoy en día. Si no te parece, le digo, o lo consideras caro, porque me dice, no, que tú estás cobrando como los mejores de Chile. Le digo, es que me siento como tal. Porque esa seguridad también es importante. Le digo, anda a sacar una hora con otro profesional de los que tú consideres que están a mi nivel, o al menos económicamente hablando, y saca tus propias conclusiones. Y la persona volvió. Entonces, a eso voy, como que es importante también tener un amor propio. Nosotros dedicamos harto tiempo como psicólogos a trabajar también nuestros temas, a tratar de hacer lo mejor posible y por eso nuestro trabajo requiere un profesionalismo y una ética súper importante. Nosotros, por ejemplo, yo le digo a veces a mi niño, no sé si lo habré traumado o no, pero en el caso, por ejemplo, de un suicidio o que seamos parte de un historial de algún paciente complejo, o sea, nosotros nos pueden venir a tocar la puerta y decir, oye, tú sabías de esto. ¿Qué hiciste al respecto? Entonces, ¿cuáles son nuestras herramientas? Supervisé el caso, saqué una sesión con los padres y le comenté. Y también hice lo mejor que pude según el conducto regular de por ejemplo, un caso de suicidio, qué hacer, que tiene que ir también muy parecido a lo de las crisis de pánico. Entonces, me pasa también que a veces hay psicólogos que se asustan con estas cosas y dicen, no, yo mejor no me meto en este tema porque puedo salir trasquilado. La gente que atiende por FONASA. Los que atendemos por FONASA, hay mucha gente que dice, es más caro la multa que FONASA me puede hacer por no haber hecho bien el papeleo que atender por FONASA, que muchos también lo ven como un favor. De hecho, hay un tema que es muy relevante, que hay gente que dice cobro diferenciado FONASA. ¿Qué es eso? O sea, eso no existe, no es que haya un cobro diferencial. FONASA tiene 3 cobros, nivel A, o sea, nivel 1, 2 y 3. Y la diferencia son 2 o 3 lucas con cada uno. Hoy en día 6.440 en el nivel 1, nivel 2 es 8.700 por ahí, nivel 3 10.000 algo. Y FONASA te hace un copago. No es que yo me invento un precio para cobrar diferencial por FONASA en el caso de alguien ISAPRE o particular. Entonces es importante ser lo más honestos posible y lo más acorde a eso. O sea, llega un momento, a mí me pasó que para llegar a donde estoy hoy en día, tuve que cobrar menos en algunos casos. Nunca dije que era por FONASA, sino que, o bueno, creo que nunca lo dije. Siempre puede haber alguien que te diga, oye, pero tú en su minuto dijiste eso. Pero uno va aprendiendo y finalmente lo del tema del cobro diría que es una de las cosas más éticas porque nos pueden trampar mucho con procesos en donde tú también por una buena onda o una exposición dijiste, no, págame después, me importa mucho que te atiendas y uno aprende que la gente se aprovecha. Entonces a mí me sirvió que alguien me dijo una vez, mira, da por hecho como un costo hundido que al menos, no sé, 15 o 10 pacientes que tengáis, uno no te va a pagar. No te va a pagar una sesión, no te va a pagar un proceso, etc. Entonces, yo hoy en día lo que hago es cobrar al principio. Salvo casos muy puntuales que he visto que hay alguien con una buena adherencia al tratamiento y que sabéis que en el fondo viene el final de mes y que está complicado, oye, tranquilo, yo te agendo, veamos después lo del tema del pago. Pero son casos muy puntuales. Uno va aprendiendo esas cosas. Claro, ahí ya es la relación entre tuya y el paciente. Si ya ves que hay esa confianza de que podéis confiar que te va a pagar a fin de mes. Claro, o sea, sí, yo trabajo solo, trabajo distinto a Julio, yo cobro solo a fin de mes. Después de que se hicieron todas las sesiones, hasta el momento me han respondido. Solo una vez, una persona que me decía que la esperara, que no podía pagar, y en esa situación le dije,
ok, pero no puedo seguir atendiendo a tu hijo hasta que tú te pongas al día, porque Claro. para que yo pueda pensar en este caso, porque uno no solamente trabaja con el paciente esa hora que lo atiende, ese es otro costo que se me olvidó incluir. Uno Efectivamente. piensa también en el paciente en la casa y en otros lados y antes de la sesión, por dónde va. Entonces, para que yo pueda pensar en mi paciente, eso tiene un costo. Como cualquier servicio, como decías tú en un principio. Lo que dicen ahora, o sea, como que siento validado que me tocó en una situación donde sentí eso de estoy pagando por algo y no estoy recibiendo por lo que estoy pagando, que era un tema como de continuidad de la terapia, que o sea, estamos claros, aquí vamos de nuevo a los temas de expectativas. Un terapeuta se le pueden olvidar cosas semana a semana y eso. Tal cual. Pero que pases seguido, que hablas de algo, te hacen preguntas, después vuelve a salir el tema y te hacen la misma pregunta como si te lo estuviesen haciendo por primera vez y no recuerdan lo conversado. Entonces ahí fue como... Lógico. Ahí, o sea, yo me molesté, pues, o sea, no estoy recibiendo por lo que estoy pagando. Y ahí estás en todo tu derecho de retirarte, ¿no Claro. es cierto? Eso yo te quería preguntar, Nico, ¿qué te motivó a hablar de la ética? Porque en base a tu experiencia y sobre todo en la pregunta que hacías en un principio de cómo llegar a ser terapeuta indicado para uno y no perder tiempo Claro. ni plata Claro. en el intento. Bueno, en un principio... Buena pregunta, Nico. Sí, Afírmate. no, sí, totalmente... o sea, Te estamos recontraterapiando. Sin cobro esta vez. He sido terapiado, así que tengo las herramientas para pasar por este proceso. Muy bien. No, fue una serie de experiencias con distintas personas donde... Terapeutas. Importante esa aclaración porque terapeuta, ¿tú Sí. lo entiendes como... ¿O cómo lo entiendes? O sea, Psicólogo o terapeuta, dices tú, claro, porque ahora hay terapeutas que no estudiaron psicología, pero que son terapeutas floral, por ejemplo. no me refiero a terapeuta como psicólogo o psiquiatra. Estamos en ese mundo. Yo tenía la ilusión que psicólogo, psiquiatra eran dos personas buenas que querían ayudar y que eran intachables. Tenía esa noción ingenua y una fantasiosa. Que no eran personas, digamos. Claro. Que eran solo psicólogos. Claro. Por ejemplo, en un principio, cuando yo estaba queriendo indagar en el mundo, así como que sentía que me hacía falta hablar con alguien, ni siquiera sabía de qué específicamente. Entonces, eso se lo mencioné a mi papá. Vivíamos en Santiago. ¿Qué edad tú? Tenía como 26 años, Ya. por 26, 27. Adulto. Sí. Y él iba a un lugar de yoga y una de las personas que iba al mismo lugar era psiquiatra. Y entonces yo no conocía a nadie, no conocíamos a nadie de ese mundo. Entonces era como la única persona que se le ocurrió a mi papá preguntarle. Entonces fui con él con la intención de que me derivara a... La experiencia fue, o sea, pedí hora y tuvo 3 sesiones, pero de cada sesión me decía, no, voy a necesitar una más. Entonces, y eran 2 semanas de esperar a la hora. Entonces eso, como... Mi reacción inicial fue como podías haber dicho en un principio que era que 2 más y eso, para agendarlas, para que hubiese... que hubiera más continuidad. Claro. Para que hubiera un orden. Claro, entonces él me decía, no, es que necesito... más información. Entonces, y de ahí me recomendó una persona y fui con esa persona. Yo pensando que ya había hecho como la pega de analizarme o lo que sea para recomendarme a la persona y que le iba a explicar bien a la persona mi caso para que esto. Y después de pasar unas cuantas sesiones con la otra persona, él me comentó como lo único que le comentó a este psicólogo, que fue así que se cruzaron en un pasillo y me dijo, te mandé un paciente. Tenía un paciente ahí y le dijo como una cosa y listo. Y eso fue todo. Toda la derivación y tú tuviste que contar todo de nuevo. Claro. Y también que mi papá, por otro lado, le había preguntado a él, ¿qué onda, Nicolás? Y esto. Y después mi papá me contó
que él le contó cosas que yo le había contado en la terapia. Y ahí fue como, esto como que cuando se rompe el vidrio, es como... Sí, se rompe la confianza. Claro. Y ese es otro tema muy importante, la confidencialidad. Que eso ha sido un problema que me ha tocado, porque eso fue una primera experiencia. Estuve un tiempo con ese psicólogo, pero al final como que sentía que le tenía que discutir todo, como que no era la persona indicada porque le cuestionaba todo yo. Porque al final y al cabo no confiaba en él. Porque, por ejemplo, al contarle esta experiencia, o sea, al decirle que le había contado a mi papá esto, su forma, que lo entiendo, pero su forma de ayudarme con esa emoción fue contarme que si supiera las cosas que pasan entre psicólogos, de cuántos terapeutas se meten con sus pacientes y todas esas cosas, y como que... Sí, eso se llama actuar en la contratransferencia. Pues un paciente obviamente te va a transferir algo y tú ves qué haces con eso. De hecho, yo siempre cuando hablan a alguien de lo americano, pienso que las consultas tienen cámara y que te están viendo. Entonces, es un tema. Hay una serie que se llama In Treatment, en donde hay una paciente de la de los lunes, se llama Laura, en la temporada 1, que se jotea a su terapeuta todo el tiempo. O sea, obviamente había un cuadro clínico detrás. La paciente al terapeuta. La paciente al terapeuta. Y bueno, ahí habría que ver la serie para ver cómo se desencadena, pero sí, o sea, es muy importante ese tema, efectivamente. Esos dos temas que tocaste. Claro. La confidencialidad, claro, y la transferencia. Entonces ahí fue un cable a tierra como que, ok, en realidad son personas y no son todos santos y esto, y entonces... Primero son personas. Claro. Somos. De hecho, a Nico yo creo que le había contado a Nea una historia, y la contó un par de veces, que había un paciente que en una fiesta se topa con su terapeuta y su terapeuta está drogándose. Y no lo... Pero pareciera que no lo vio y el paciente dice, bueno, puede ser. Pero la sesión siguiente le dice, oye, tú estabas en esta fiesta y todo, y el psicólogo se hizo el loco, se desentendió. Negó. Entonces, ¿cómo tú vas a confiar en alguien que te miente, en tu cara? Entonces, por eso es súper importante, porque, claro, no somos blancas palomas, obviamente, somos seres humanos, tenemos una vida de aprendizaje y de vivencia, pero también tenemos experiencia y nos tomamos nuestro trabajo muy en serio. O sea, el tema de ser profesional es algo clave para nosotros. Y ese tema también es importante, sobre todo en un pueblo chico, como es Frutillar, ¿no es cierto? Que uno se puede topar con los pacientes en el supermercado o en cualquier lugar, digamos. ¿No es cierto? Entonces, en la noche. En la noche, y eso también yo lo ocupo en el encuadre, que o sea, lo primero que digo, yo no voy a andar en la calle si te veo, digamos. Sí, obvio, te voy a saludar, no puedo hacerme, pero no voy a andar presentando, sí, mi paciente, ¿no? Claro. Él es mi paciente. No, es hola, o sea, confidencialidad y discreción a morir, para mí. Para mí es súper importante y de hecho es algo muy poco por lo mismo, porque aunque la gente diga que los psicólogos también son personas y que tienen derecho a tener su vida y a equivocarse o a lo que sea, igual hay una imagen o igual hay un rol, ¿no? Sobre todo en una ciudad tan pequeña como esta, ¿no? Y sobre todo que yo atiendo niños y adolescentes además. Entonces, en mi caso, por ejemplo, es distinto. O sea, yo también ocupo la confidencialidad, pero a veces me pasa que tengo pacientes que me dicen, mi psicólogo, me presentan a mí. Es que ahí... Entonces yo ahí fluyo nomás, porque claro, funciona así. O sea, todo lo que nosotros recibimos como terapeuta queda entre nosotros y nuestro paciente. Ahora, si el paciente quiere contar cosas, está en todo su derecho, tal cual. No comentar tampoco las cosas de nuestros pacientes. Con eso para mí es demasiado importante. Y en una ciudad tan chica, ni siquiera, al no decir nombres, tampoco estás resguardando tanto. Porque también la gente llega a conclusiones con detalles que uno da. Entonces, yo digo, con mi almohadita nomás o con mi supervisora,
¿no es cierto? Sí. O ya en algunos casos mi pareja, ¿no es cierto? Me escucha, pero yo sé que a él apenas le digo hola se le olvidó, digamos. Entonces es el confidente perfecto porque sé que no se va a acordar, menos de personas que no conoce, Claro. ¿no es cierto? Pero es muy importante para mí mantener esa confidencialidad. Y lo digo, y en el caso de los pacientes, porque esto es más con los padres, y en el caso de los pacientes adolescentes, lo mismo, este espacio es confidencial, acá yo no voy a andar contando lo que tú me cuentas a tus papás, a no ser que esté en riesgo tu vida. Claro. Y en ese Y caso... o la de otros. O la de otros. Y en ese caso yo te voy a decir, esto se lo tenemos que decir a tus papás. ¿Cómo lo hacemos? Claro. O algún se lo dices adulto tú, se lo digo responsable yo, significativo. se lo decimos juntos, pero esta información ya no puede ser Claro, confidencial. porque esa ya es tu deber. O sea, Pero hay un aviso. porque después de esa experiencia pasó mucho tiempo que no volvía A confiar. o sea, no volvía a terapia ni nada. Pasaron muchos años a que volvía a indagar en el mundo de terapia. De esa confianza la volver a confiar en un profesional de la salud. Claro. No necesariamente eso, sino fue el como sentir la necesidad de necesitar ayuda psicológica. Llegué a un punto que era como, necesito ayuda. Y yo soy bien busquilla en el sentido de como me gusta informarme. Cuando me gusta algo, me meto de lleno y profundizo harto en esos temas. Entonces, de cierta forma, como que me autodiagnostiqué o sea... Qué bonito, Nico, el autodiagnóstico. Al final era como, sí, tengo esos síntomas, como que podría ser esto, bla, bla, bla. También eso puede ser negativo para una persona, si eso lo reconozco. Si O sea, yo me burlo con cariño el autodiagnóstico, pero es importante también hacer ese trabajo. O sea, uno mismo puede identificar cuáles son sus características y se hace cargo y en algunos casos dice, oye, voy a chequear esto con un profesional, Claro. a ver qué opina. Sí, y a mí también, por ejemplo, me interesa particularmente la psicología como Disciplina. Como disciplina. Me interesaba también saber de las distintas cosas y la cuestión. Entonces, en un momento como que determiné que lo que a mí me iba a servir más era el DBT. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, Está muy la de terapia moda de ahora. pero esto era, o sea, estoy hablando 2018, por ahí, o sea, todavía no estaba tan... Y para los que nos escuchan, Tan la terapia instalado. de DBT es Dialectic Behavior Therapy. Claro, La terapia del comportamiento. claro. Entonces, y en ese momento yo estaba viviendo en Concón, entonces busqué un grupo de DBT ahí en Viña y fui y me metí. Pero antes de eso, al haber tenido la experiencia anterior, quería saber a qué tengo derecho yo de exigirle a los terapeutas. Entonces, me leí todo el código ético de psicólogos y también sobre el DBT. O sea, vi montones de charlas de la Marsha Linehan, la creadora del DBT. Entonces sabía exactamente en lo que me estaba metiendo. Me compré un par de libros sobre el DBT. O sea, estaba muy bien informado. Y debido a eso, al pasar los meses como que me iba notando, eso no lo está haciendo bien, debería... O sea, como que estaba consciente de las cosas, de los errores que estaban cometiendo más allá de, por ejemplo, Claro, de las cosas que estaban dejando de hacer que correspondían. Claro, o sea, por ejemplo, ese grupo en particular, porque una cosa del DBT es que tienen que trabajar en grupo los terapeutas. O sea, esto de ¿La supervisión? la supervisión, o sea, sí o sí es parte de. El tratamiento en sí está hecho de una forma que está abierto a modificaciones. Y entonces, como estaba esa apertura a hacer modificaciones a cómo es el tratamiento, la modificación que hicieron ellas fue que todos los pacientes igual tenían que verse con la psiquiatra, sí o sí. Que no era parte de... Era parte de, lo cual no es parte del DBT propiamente tal. Y yo en ese entonces fui con la psiquiatra y eso. Ella determinó no veo ningún síntoma que requiera medicamento. Y yo ahí le comento, perfecto, porque yo no tengo interés en los medicamentos. O sea, es un tema como con las farmacéuticas hacia un nivel mundial, como que es algo, sí, al menos que sea necesario, mejor evitarlo. Dado ese diagnóstico, dije perfecto, y para tener claro, yo no me interesa meterme ninguna pastilla para adentro, así nada más como haciendo rayado de cancha.
Sí. Ahí, por ejemplo, en nuestro caso, que creo que es importante la aclaración, nosotros trabajamos en conjunto, en algunos casos con psiquiatra, con algún neurólogo, para definir, por ejemplo, diagnóstico de déficit atencional con o sin hiperactividad. Sin embargo, uno tiene la alternativa de poder buscar otra forma de la biblioterapia, el hacer deporte, etcétera. Claro. Entonces, no es que sea una obligación tener que medicar, sin embargo, también hay un temático de que si tienes un paciente que está muy desbordado, Angustiado, no va a poder claro. trabajar en terapia. Claro, Entonces no. necesitas estabilizarlo y ahí se ocupan antipsicóticos, ansiolíticos, para estabilizarlo y así poder trabajar con el paciente, porque lo que lo va a ayudar no es el medicamento, es la terapia. Claro. El medicamento lo que ayuda es poder tenerlo en la sesión lo mejor posible para que pueda ir aprendiendo formas nuevas de actuar. Pero para mucha gente es como que no, tengo que tomarme ese remedio. Claro. No, lo que tienes que hacer es terapia. Pero también, y tal como decía en este libro, hay muchos psiquiatras que no derivan a psicólogos y psicólogos que no están haciendo lo que corresponde, a pesar de que el tratamiento farmacéutico, farmacológico, sí está haciendo efecto. O sea, tener a alguien más calmado, por ejemplo. O alguien con ausencia de ideación suicida, o alguien con disminución de los pensamientos catastróficos en el caso de un depresivo, y así. Hay distintas Claro. O mucha formas. angustia, que tú sabes que el niño Así está es. sufriendo y pasando lo pésimo, que no puede estudiar, que no Claro. puede poner atención, que no puede interactuar con sus pares, que empieza a afectar su cotidianidad y empieza a ser invalidante finalmente. Claro. Entonces ahí uno dice, no, tenemos que apoyar mientras seguimos trabajando, cosa después, obviamente, sacarlo. Pero también hay un prejuicio bien grande con la medicación, porque cuando uno tiene una amigdalitis y necesita un antibiótico, nadie lo piensa, uno va y se lo toma, ¿no es cierto? Y la salud mental es como, ¡oh! Nos pasa, y a mí también, obviamente, que uno como que lo piensa más, y sobre todo los niños. Claro, es que como existe la realidad de que te va a cambiar tu forma cognitiva de cierta forma, entonces hay supongo un temor, voy a dejar de ser yo, o de alguna Claro, pero forma. también ese también es un prejuicio de Sí. los remedios antiguos que sí tenían muchos efectos exacto, colaterales exacto, y sí. a los niños quedaban como zombies prácticamente en el colegio, Claro. ¿no es cierto? Sin hambre, que era un ente y que ya no era entonces en ese caso sí. Pero hoy son remedios de última generación que van directo, ¿no es cierto? Donde tienen Seguro. que ir cada vez con efectos colaterales menores, entonces de No, sí. verdad que el niño empieza el tratamiento y los papás dicen, o sea, es que por fin volvió a ser nuestro hijo. Claro. No, sí, estamos de acuerdo de que Y en los es colegios, necesario a veces. en los colegios te dicen eso, oye, este niño al fin lo puedo tener sentado un buen rato en la sala de clase. Es tremendo. Claro, ahí también hay que ver cuál es el colegio mejor para el niño, ¿no es cierto? Porque Claro, si tenemos un niño tal cual. que es inquieto, que le gusta estar de pie, que no, Claro, que si no el colegio soporta lo estar comprende. sentado, mirando para adelante, haciendo la misma actividad, ahí uno también como papá y como terapeuta uno también puede mostrar eso. Uno tiene que cuestionarse si las decisiones son las correctas y el lugar es el que corresponde. Y si se pueden, porque muchas veces también hay un tema de logística, si al final es caso a caso, porque si tú vas a sugerir un cambio de colegio, pero resulta que los papás trabajan un montón, están todos los niños en el mismo colegio, que va a ser peor finalmente, pucha, ahí uno tiene que ir viendo cómo, ¿no es cierto?, que hacerlo para que todos estén cómodos, el colegio, el niño, la familia, porque muchas veces, no sé, pues hay un niño que claro que finalmente termina perturbando toda la sala, ¿no es cierto?, el derecho de los demás niños de estar tranquilos en el colegio, cuando hay un niño que está desregulado, por ejemplo. Claro. Claro, y bueno, volviendo porque me gustaría completar como todo el trayecto para responder a tu pregunta. Al que me digan, no necesitas medicamentos, y yo decir, perfecto, porque yo no los iba a recibir. Posterior a eso, yo seguí yendo a las sesiones obligatorias, por decirlo de una forma, y ahí fue como que me estaban básicamente pidiendo, ¿qué quieres tomar? O sea, ¿qué quieres? O sea, no tan abiertamente, pero era como, ¿quieres algo? Dime y te doy la receta. O sea, como que no le cabía en la cabeza que un paciente no quisiera algún medicamento para algo. Alguna de sus sugerencias. Claro. Y ahí entré en conflicto con ella y con mi psicóloga. ¿Eso te pareció poco ético, finalmente? Totalmente. Ahora, yo no tenía con el nivel de conciencia de simplemente
decir, ya, chao, me voy para otro lado. Porque no sé por qué, también esto coincidió con la pandemia, entonces como que me sentí como que estaba un poquito, las sesiones grupales de cierta forma me servían, la continuidad semana a semana de esto me servía, pero tenía esos conflictos. Y terminé el tratamiento, pero al final como que igual en mala con las personas. O sea, como que yo me ayudé a mí mismo porque el DBT es como comportamientos, cosas que uno hacerse consciente de sí mismo, de lo que siente, cómo lo siente, bla, bla, para mejorar. Entonces sí pude sacarle provecho a pesar de estos conflictos. Pero igual sentía que me faltaba algo después de que terminó el tratamiento. Y por recomendación de una amiga que es psicóloga, me recomendó a una persona psicoanalista, y como que también por curiosidad y por aprender más del psicoanálisis fui con esa persona. Y ahí al principio fue súper bueno porque había una cosa que siempre me molestaba de todos los otros psicólogos que al comienzo de las sesiones, porque obviamente siempre se atrasan un poco porque llegó una persona tarde, entonces se alarga un poco la sesión, entonces te empiezas tarde. Pero el hecho de que nunca había un reconocimiento de esa espera. Una disculpa. Una disculpa. Una validación. Claro, ni siquiera un gracias por esperar. Lo siento, claro, gracias. Un gracias por esperar. Era como lo único que necesitaba. Yo lo veía hasta como un tema de modales. O sea, como, te veo. Claro. O sea, que era de modales, claro, ya llega a ser, sí, de todas maneras. Y esta psicóloga... Es lo que le pasa a los diostores un poco. ¿No es cierto? Bueno, esta psicóloga psicoanalista sí tenía ese detalle, pero por el otro lado tenía el detalle que me contaba cosas de otros pacientes en las sesiones, sin nombre obviamente, pero experiencias de otras personas. Claro, y yo decía, si me está contando lo de otros pacientes, a los otros pacientes le está contando lo mío. O podría hacerlo. Claro, o sea, obviamente. No, y a mí me pasa con eso porque también como paciente yo, cuando llevé a mi hija en algún momento, me pasaba eso, que la psicóloga me hablaba mucho de otras experiencias, incluyendo de ella y de otros pacientes, sin nombre también da lo mismo, pero yo decía, es que no me importa la experiencia de otros pacientes. Estamos acá con esto, lo mío, ¿no? Porque no tiene nada que ver finalmente. Sí, nuestras experiencias se pueden parecer en algo, pero es tan subjetivo al final que prefiero yo centrarme en lo que está pasando con ese paciente, con su experiencia. Las veces que se me ha salido algún comentario personal, yo he dicho, ¿pero para qué dije eso? ¿A qué le importa? ¿No? O sea, a nadie le importa mi vida en esta sala, aunque fue así un segundo y como anécdota, pero igual, ¿no? Entonces, para mí un ejercicio es como no hablar de otros pacientes ni de otras experiencias, centrarme en la experiencia que tengo al frente, tomar distancia, ser objetiva, no hacer juicio, intentarlo, ¿no es cierto? Que es como finalmente lo que uno quiere lograr, poder describir lo que le está pasando al paciente sin un juicio de por medio. Aun cuando gente se pueda sentir enjuiciada también, uno le puede pasar obviamente. Claro, por ejemplo, una de las cosas importantes del DBT es validar siempre las emociones de los pacientes, porque particularmente, o sea, que ese tratamiento está enfocado a gente con borderline, entonces que son súper susceptibles a los juicios y todo eso. Entonces, a la norma, a la regla. Sí. Y noté esa diferencia cuando empecé con la psicoanalista, que o sea, a cada rato yo así como, oye, pero estás emitiendo juicio. Es como que también eso fue como un choque ahí que tuve. Estabas muy entrenado ya, además. Sí. No, y bueno. Y autoentrenado porque Sí, pues había estudiado, sí, de todas maneras. Claro. Y de ahí, bueno. Un ideal de paciente en cierta forma. Haciéndole terapia a la psicoanalista, Nico. Imagínate. Bueno, y de ahí... ¿Y le cobraste a la psicoanalista? ¿Ah? ¿Le cobraste por tu intervención? Por tu intervención. Bueno, de ahí ella era psicoanalista, pero
o sea, en muchas sesiones yo tenía que interrumpirla para decir algo, porque era psicoanalista, entre comillas, porque... Hablaba más ella que tú. Sí, Sí, pues para mí el psicoanálisis es al sí, revés, po. sí, pues te quedas El- callado y dejas que el... Asociación libre. Asociación libre, Claro, tal cual. bueno. De ahí ya llegó un punto, pasé unos meses con ella y llegó un punto que dije, no, no me está sirviendo de nada. Al final le estaba yendo a pelear, o sea, justificar mi derecho de tener las emociones que tenía. O sea, hasta en un momento ella me dijo así como que yo estaba teniendo la emoción equivocada. Eso en algo que, o sea, Claro. A mí me pasa distinto, por ejemplo, a lo que estaban hablando. Yo ocupo harta autorreferencia porque me he dado cuenta que a muchos pacientes le hace sentir y te humaniza como terapeuta que te pasan cosas, pero también tiene que ver con un contexto. En algunos casos también a veces le hablo a pacientes que tienen algo similar, pero porque lo encuadro así también. Puede que a veces te sirva esto, pero siempre igual tiene que estar el respeto y que eso es clave, Y ¿cierto? el límite. Así es, y el límite. Oye, y una pregunta, ¿qué es lo que más te gusta a ti de ser psicóloga, pensando en la gente que nos está escuchando y que quiere saber más de ti? Pues sabemos, comentaste que veía niños, y obviamente lo sé, porque nos conocemos antes, con la Ángeles, nuestra amiga en común. Ella me compartió su consulta en su momento, atendíamos ahí mismo, y nos derivábamos pacientes respectivamente. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué es lo que te apasiona de nuestra profesión? Yo creo que tiene que ver quizás con poder hacer sentir a las personas que tienen un lugar, un espacio para ser quienes son, para expresarse. En el caso de los niños, verlos, que se sientan vistos. Pero no sé, es difícil tu pregunta así como para contestarlo tan... que me motiva, porque me encanta jugar con los niños, ¿no? Cuando llegan... Yo me quedo con esa respuesta. Sí, po. Cuando llegan y sus caritas, como cuando hay un buen vínculo, sobre todo, ¿no es cierto? Que llegan contentos, sácanos los zapatos, sentarnos en el suelo, ¿a qué quieres jugar? ¿Qué es lo Tú que te tenías en gusta? la consulta hartos juguetes, Hartas tenéis cositas ahí libros para también, hacer. hay cosas para jugar. Pero también hay harto desafío, porque hay veces que ya se aburren de jugar, pero que también son indicadores, ¿no es cierto? Sí. Que uno le están Sobre todo mostrando en el caso de los niños. otras Estaba cosas. pensando en la pregunta de Nico al principio, ¿cómo elegir a un profesional? Y puede que haya gente que nos esté mirando o que nos esté escuchando y de repente diga, ya, ¿y cómo la contacto a ella? ¿Por qué tendría que elegirla a ella? Claro, una de las razones por la cual te podrían elegir es porque te gusta jugar. Y a los niños también. Con Entonces, los niños, y qué rico también tener una como- profesional que le gusta lo que le gustaría a mi hijo o hija. Y que se sientan comprendidos. Que se sientan vistos, ¿qué decías tú? Claro, y también como devolverles su seguridad, ¿no es cierto? Que entiendan que ellos son queridos por lo que son, no por lo que hacen. Que muchos niños llegan con esa percepción, ¿no es cierto? Todas las personas pensamos que finalmente merecemos ser queridos por lo que hacemos. Y al final es transmitirles que no, que ellos son queridos por haber llegado aquí, a este mundo. No necesitan nada más para ser lo suficientemente Así es. buenos. También lo veo así. Nico, ¿tú te atenderías con nosotros? Bueno, en el caso tuyo, obviamente, hay niños, Bueno, pero por un tema ético yo diría que no, porque ya los conozco como personas, entonces... Ese es otro tema ético, ¿no es cierto? Cierto. No atender personas conocidas. o a veces también te llega el caso de una familia donde tú atiendes a uno del grupo y te dicen, oye, ¿y podría atender a mi hermano? Yo lo que he hecho es preguntarle a la persona que llegó Al paciente qué le parece. primero. Primero a él. Porque siempre todo es con el paciente. Entonces, sobre todo cuando vemos niños en la consulta, yo también le digo a los niños, o sea, si alguna vez y que va a pasar, voy a citar a tus padres, te voy a preguntar a ti primero, ¿qué te parece? Si tú tuviste una semana que te peleaste con ellos, probablemente van a decir, no, esta semana no, pero sí o sí los voy a ver. Y uno también va dándole seguridad a ese niño y esa complicidad propia de este espacio de terapia. Y efectivamente hay gente que dice, oye, ¿con quién me podría atender? Porque te puedes sentir muy cómodo con alguien conocido. Yo al menos lo que he aprendido es que es importante sentirse bien y sentir que tú vas a estar resguardado y que tu mundo interno va a tener una acogida con respeto. Por Eso es lo que creo yo. Yo después logré obtener eso porque, bueno, gracias a la pandemia que se normalizó ¿Lo online? las cosas online. Después busqué una terapia en Estados Unidos ¿Ok? a través de estas aplicaciones.
estuve con una persona y con esa persona enganché súper bien. Y por ejemplo, el tema ese de que si se atrasan, que reconocerlo, allá es otra cosa. O sea, una vez se atrasó 4 minutos y pidiendo disculpas. Yo también. Sí. O sea, de hecho, yo tiendo 50 minutos para tener ese margen de 10 minutos de no atrasarme para el paciente que sigue. Yo tiendo 50 minutos, pero a veces creo que el paciente espera que sea 1 hora y ahí voy manejando según la sesión. A veces atiendo más de 1 hora, dependiendo del paciente, pero siempre busco que se sienta cómodo y se sienta escuchado y visto. Es un tema también grande, que no sé si vamos a tener suficiente tiempo para eso. La hora. El tema de la duración, por ejemplo, porque yo toda mi experiencia con terapia aquí en Chile, que la mayoría fueron de 45 minutos las sesiones, la última con la psicoanalista eran de 1 hora, siempre sentía que era poco tiempo. ¿Ya? Como que me faltaba y como que sentía que recién estaba empezando a agarrar ritmo. Pero después con la estadounidense, perfecto el tiempo, porque, también ya un caso particular mío, que el hecho que sea en inglés es más directo. No, sí, o sea, y también es un idioma, porque yo desde chico que ya pienso en inglés, con mi hermana hablo en inglés, tal vez era un tema que... Era más fácil expresarte. Exacto, entonces... Yo soy flexible con la duración, pero con los papás. Y por eso doy horas en la mañana, porque sobre todo cuando la primera entrevista, es como, yo necesito mucha información, entonces igual aviso. Lo más probable es que nos extendamos y generalmente termina siendo 1 hora y media. Pero con los niños soy ahí soy más rígida y son 50 minutos. A no ser que obviamente que haya un caso en que amerita extenderse. Y los niños, de hecho, ni siquiera te duran a veces los 50 minutos. O sea, con niños más ansiosos, más hiperkinéticos, a los 5 minutos o menos, ya los tení encima de las paredes, los muebles, desordenando todo. Había un psicólogo antiguo, muy acarriliano en la época medieval o por ahí, que él atendía en relación al objetivo de la sesión. Entonces, si te atendía y tu sesión está resuelta, el objetivo está resuelto en los 5 minutos, te despachaba. Entonces, ¿pero cómo? Si pagué por 50 minutos o 1 hora, pero ya resolviste el tema. Siguiente. Y era así, súper rígido. Y el opuesto, pues, si no lo lograba dentro de la hora, ahí ya no lo voy a carrilear. No sé si se pasaba el tiempo, pero sí entiendo que él iba en relación a los objetivos. Claro, porque me imagino que las personas que están esperando también... Sí, ¿no? Y hay un tema también, por ejemplo, los psiquiatras, los doctores atienden en media hora, 25 minutos en algunos casos, y uno dice, o sea, ¿dónde está lo humano, en cierta forma? Pero también... O los psicólogos del servicio público, que son cada 20 minutos y tienen... Sí. O 40 máximo, pero y finalmente... Como 30 minutos. ¿Qué puedes hacer en 20, 30 minutos? Ahí yo creo que también está el concepto. Y muy mal pagado, además, y un paciente tras otro. O sea, atenderán 8 pacientes al día. Y también te van pasando cosas con los pacientes. O sea, no es como que... O sea, hay algo que se llama la disociación, que nosotros podemos ser capaces de separar estos del paciente. Eso, pero también, o sea, si tuviste que hacer, por ejemplo, una intervención en crisis, te llega un paciente que te devela que se está autoinfligiendo y que está atentando contra su vida o que quiere hacerlo. O sea, es parte de ahí, tenés que empezar a movilizar, aplicar el conducto, activar redes. O sea, y eso, primer paciente que viste de todo el día y de la semana. Entonces, por eso, es muy importante lo que hacemos, es tremendamente significativo que nos hagamos cargo también de nuestras propias historias para que podamos también tener recursos para poder atender de la mejor manera posible. Y de hecho, bueno, agradecerte especialmente que hayas venido, porque yo creo que tú también te tomas esto de muy buena forma. Y yo, como admiro a la gente que lo hace, por eso quería invitarte especialmente también a este programa. Pudiendo haber elegido a otro psicólogo o psicóloga, estoy muy honrado de que te hayas dejado el espacio. Quizás tuviste que reagendar papá o niño, pero feliz de tenerte acá. Muchas gracias. Sí, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente me apasiona mi trabajo, me encanta, lo hago con mucho gusto y por eso también no me gusta llenarme de pacientes, como tengo un máximo para poder entregarles, ¿no es cierto?, la atención que requiere cada uno, que se sienta escuchado. Así que les agradezco. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Lo pasaste bien? ¿Te gustó? Lo pasé muy bien. Como me dijeron en un principio, se me olvidaron las cámaras y los micrófonos. Era como si estuviéramos tomando té aquí cualquier día. Bacán. Así que me sentí muy cómoda. Qué bueno.
Nico, ¿tú resolvimos alguna forma? O sea, al final me quedo con que la recomendación es preguntar harto, ya sea a la persona que te está recomendando o al mismo terapeuta, y tener claro o aclarar lo que uno está buscando. Al final, con eso es la mejor guía para poder lograr encontrar. También hay química o no hay química con la otra persona. Claro, Eso, pero intentarlo. O sea, Claro, lo que arriesgarse. No, y arriesgarse, y en el fondo eso lo vas a saber teniendo la primera sesión, Claro. si tuviste química con el otro. Claro, porque como lo que decías tú, que la gran parte de que si hay un buen resultado o no es el vínculo que generas con la persona. Entonces, Así es. si hay esa química, se puede dar. Exacto. Y Si no, hacerle mejor caso. buscar otra persona. Sí. Eso, y hacerle caso a tu intuición. O sea, si tuviste una buena experiencia, por ahí va. Aunque quizás no le dijiste todo o lo que hay sintiendo. Y lo mismo al contrario. O sea, puede ser que quizás la primera sesión, por ejemplo, el online, se cayó el internet, o se escuchaba mal, o justo ese día el terapeuta tenía a los niños en la casa. O sea, a veces da para tener una segunda oportunidad. Pero si la segunda se repite algo similar, yo muchas veces le digo a los pacientes, o sea, no podéis estar eternamente en un proceso cuando no hay esa calidez humana del otro lado y no tenéis esa sensación de qué rico me toca psicólogo. No como, no sé, por los niños cuando dicen, qué rico, mañana es feriado, no tengo colegio. Ya, no, esto debería ser algo bacán. O sea, además estáis pagando por esto. Entonces es como... Pero ese sentido común no siempre ocurre por una necesidad de urgencia, a veces lo que uno le pasa y que confía mucho en el profesional. Por eso es importante elegir bien. Elegir un buen Y profesional. uno no le puede gustar a todo el mundo. ¿No Así es es. cierto? Uno a veces engancha muy bien con ciertos pacientes y con otros no tanto. Y ahí uno tiene que ser ético de decir, no logré construir un vínculo terapéutico. ¿No es cierto? Te vas a beneficiar más con otra persona. Claro. Ojalá todos los terapeutas fueran como ustedes, que tienen ese nivel de conciencia y de... Hay muchos. Hay muchos, sobre todo acá en la región Como de ser los lagos. humilde al final, ¿no es Sí. cierto? Pero Decir, ojalá pucha, todos si fuéramos mi idea así, sí. es que esto sea para mejor Hay de para todo, ti, sí. si no te lo estoy dando, o sea, no lo voy a sentir personal, no me voy a sentir ofendida. Si tú sientes que estás viniendo para acá y ya no te hace sentido, está bien también. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te contactan para la gente que quedó encantada contigo como nosotros también? No, de boca en boca nomás. Entonces, hagamos A mí algo. me da vergüenza. No, al contrario, o sea, nosotros felices porque pienso que alguien que te escucha y que digo, Ahí eso es lo que yo necesito. que le pregunta a Julio. Eso, o también ahí cuando en los comentarios nos pueden poner, oye, me encantó la Pilar, ¿cómo lo ubico? Y yo le comparto por interno tu Eso. correo. Claro, ponemos ahí tu teléfono. Tu teléfono para que te diga gente, No. pero eso, felices, bueno, en mi caso ya saben, por las redes sociales, por este mismo canal, me pueden contactar y ojalá que les haya gustado este capítulo, como les digo, los invitados van con mucho cariño también y vamos eligiéndolo en la medida en que sean también un aporte. Ya vamos terminando el año, así que ha sido increíble todo lo que hemos ido acompañando durante tantos meses y bueno, feliz de que si les gustó le pongan algún me gusta, algún comentario, pero sobre todo que lo compártanlo porque hay mucha gente que necesita ayuda. En el libro este que me estoy leyendo, en el caso de los adolescentes, salía que el 70% de los niños no pide ayuda y no la pide por culpa, porque no quiere ser un cacho para los papás, porque cree que las cosas también así o que tiene que resolverlas él mismo. Entonces, por lo mismo, estemos atentos y acá les doy un dato que me gustó mucho, que lo dije en algún momento en la radio, que uno tiene 5 minutos para darse cuenta cómo está la otra persona. O sea, sin que te lo diga, uno lo va a sentir, lo va a mirar. Y ahí es donde está toda la riqueza. Entonces es importante estar conectados y si necesitamos hacernos cargo, no nos hagamos los locos y busquemos ayuda profesional cuando sea necesario. La mejor inversión que pueden hacer en salud es trabajar con alguien que los acompañe y que recuperen su bienestar lo antes posible. Así que eso, pues, gracias. Gracias a ustedes. Gusto verlos y bueno, nos vemos en un siguiente capítulo. Que estén bien, que tengan un buen día. Chao.